poner a consideración y a consulta popular si se hace o no se hace una ley de amnistía para expresidentes. Le aprecio mucho al autor de esta idea, a Pablo Gómez, que nos toma esta llamada telefónica. Diputado, qué gusto saludarte, buen día. Buen día, mucho gusto en estar con ustedes. Cuéntanos un poco, Pablo, sobre la propuesta que tienes. ¿Por qué lanzarla así? ¿Por qué la ley de amnistía hacia los expresidentes de México? Mira, esta propuesta yo la elaboré cuando no se sabía, no había seguridad de que el Ejecutivo iba a presentar un pedimento. Incluso estuvo considerándolo, estuvo pensándolo Andrés Manuel. Y finalmente ayer envió al Senado un pedimento que tiene un trámite distinto a un pedido en las cámaras. El trámite es mucho más abreviado y le toma la delantera a cualquier resolución que al respecto pueda ir preparando el Congreso. Aquí se presenta en una cámara y se envía inmediatamente a la Corte. En el caso del pedido presidencial, la Corte tiene 20 días para resolver el asunto. En el caso de una solicitud presentada en alguna de las cámaras, esto se le hubiera dado un trámite a una comisión, hubiera habido un procedimiento de dictamen, después hubiera ido a la otra cámara y se hubiera repetido lo mismo. Entonces, ya no alcanzamos nosotros esos plazos, ¿no? Ya, entonces entenderé, de momento se congelaría la propuesta, porque de cualquier manera someter a consulta, como decía por ejemplo ayer Mario Delgado, o sea, pueden someter a consulta una ley de amnistía, esa tiene un poco más de pies para que la Corte dijera al lugar es constitucional o no. ¿Eso se queda en la congeladora, Pablo Gómez, de momento? Pues de momento no presentamos ayer el pedimento. Para el consulta. Pedido. Uh-huh. Ya no se presentó. Y ya se acabó el plazo, ¿no? Venció no el día de ayer, exacto. Ahora, ¿por qué se nos ocurrió a algunos uh-huh. esto de preguntarle al pueblo si está de acuerdo en olvidar o no olvidar? Uh-huh. O sea, en amnistiar, que es lo que quiere decir eso de la amnistía, ¿no? Uh-huh. Quiere decir olvido. Porque sí ofrecía una serie de elementos básicamente jurídicos que empataban primero con la idea de la consulta, ¿no? Que esa es claro. la cosa fundamental en la que estamos todos de acuerdo. Debemos ir uh-huh. a consultar. Y segundo, pues podría eludir una serie de argumentos que se están manejando en el sentido de que pues como es vinculante el resultado uh-huh. de la consulta, se tiene que definir cuáles son las autoridades que estarían obligadas a cumplir el resultado de la consulta. En el caso concreto de preguntar si se está de acuerdo que el Congreso legisle uh-huh. una amnistía, expida una amnistía, todos iríamos a votar no. Nosotros no. Iríamos a votar no. Ya. Y llamaríamos al pueblo a votar no, lo que vincularía al Congreso para rechazar el proyecto de ley de amnistía. Pero no es mucho trámite, Pablo, para algo que uno se preguntaría si quieren juzgar a un expresidente, si cometió un delito, no es que se quiera o no se quiera, si cometió un delito, hoy lo pueden hacer sin bronca alguna. Esta es otra pregunta, mira. Uh-huh. ¿Para qué la consulta? Es también muy interesante porque tenemos una situación de impunidad, uh-huh. tanto porque la Constitución dice que por delitos que no sean graves o no sea de traición a la patria, los presidentes no pueden ser procesados, ni juzgados. Los presidentes. Los presidentes. En funciones. Bueno, ahí es donde está la discusión.
Lo hemos consultado, Pablo, con todo respeto, con varios constitucionalistas. Pero hay otros que dicen lo contrario. Pues, porque pues aquí en México ¿en dónde, existen Pablo? para los que tú quieres. Es decir, una vez que dejaron de ser presidentes no hay discusión. Cometen un delito y no hay ningún problema. No, y también el delito que hayan problema cometido durante es su aquel que gestión. cometieron durante el tiempo de su encargo, desde mi punto de vista, no pueden ser procesados cuando son presidentes, pero una vez que dejen de serlo, sí pueden serlo. Partiendo de la base de lo que tú dices, que insisto, lo han negado aquí varios constitucionalistas, incluido José Ramón Cosío, por ejemplo. O sea, bueno, pero bueno, partiendo de esa base, si ustedes pusieran a consulta el asunto de vamos a juzgar expresidentes, hay un principio fundamental en democracia que es la retroactividad. Nadie puede tener retroactividad de ley en perjuicio. Entonces, pues también. Sí, pero aquí no vamos a choca expedir con pared. una ley. Aquí no vamos a expedir una ley. Aquí no estamos tratando de aplicar una ley en perjuicio de persona alguna. Aquí estamos tratando de resolver un problema de orden político que consiste en que en los hechos los presidentes y expresidentes han sido impunes. Existe una impunidad que históricamente fue uno de los elementos en los que se basó pues el regresar al sistema de no reelección, ¿no? Allá después del asesinato de Obregón. Si los expresidentes eran impunes penalmente, pues sus secretarios también lo eran, ¿no? De alguna forma, porque pues el jefe era el que estaba al tanto de los delitos que cometían, ¿no? O por lo menos protegía la actividad de los secretarios. Entonces hizo un sistema de impunidades y esto entró como parte de la cultura nacional. Yo pienso que es uno de los elementos de lo que luego se constituyó como algo que yo llamo el Estado corrupto. El Estado corrupto es llevar la corrupción como forma de gobierno y lo integras en la gestión pública como un elemento integral, no como algo que sucede con cierto nivel de anomalía, ¿no? Sino que es algo sistémico. Entonces, también la impunidad entonces se convirtió en lo mismo. Claro. Una consulta popular sería que el pueblo dijera, todo eso se acabó, hasta aquí llegó. No solamente en lo que ocurrió antes, sino de aquí para adelante. Aunque la eso es lo pregunta más diferente, importante. Pablo. Aunque la pregunta es diferente, o sea, entiendo el asunto cultural y entiendo el asunto político también que hay en medio de todo esto. El jurídico, francamente, pues no parece tener pies ni cabeza y veremos cómo falla la Corte. Pero lo que está preguntando el presidente directamente es, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes, investiguen y en su caso sancionen a la presunta comisión de delitos? Y además especifica nombres, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, etcétera. Híjole. Pudo haber dicho los expresidentes y es exactamente lo mismo. Hubiera incluido ahí a uno más, nada más. Mira, el problema aquí es el siguiente. O sea, ¿te hubieras incluido a quién? ¿A de la Madrid o a quién? No, de la Madrid está muerto. Pero totalmente cierto. ¿A quién hubieras incluido? ¿Por qué me dices uno más? Porque hay un expresidente vivo que no está en esa lista. Ok. Que es Luis Echeverría. Luis Echeverría, claro. Ahora, claro, ese es otro problema, porque ese lo exoneró el Poder Judicial. Oye, pero es que, a ver, con este tema de las exoneraciones, entiendo la sed de justicia y muchos pudieron haber cometido delitos y corrupción y muchas cosas por las cuales tendrían que estar en el bote. Es más, ahí tienes el más reciente que se llama Enrique Peña Nieto, que tiene una investigación en teoría abierta por el asunto de si tuvo o no tuvo sobornos o apoyo de Odebrecht para su campaña presidencial. Pero hay también algo en la ley, y tú lo sabes muy bien, Pablo Gómez, que se llama prescripción de los delitos. Puede no gustarnos, pero así es la ley. Mira, hay otro tipo de reglas de la prescripción. Ajá. No solamente son las únicas de las que hablan algunos abogados que están del lado de los forajidos. Cuando tú desempeñas un cargo de este rango,
la prescripción no corre al mismo ritmo que para cualquier persona, ¿eh? Tienes que tomar en cuenta eso. Esto es una cosa que se discutió no solamente por los delitos de los cuales fue acusado Echeverría, sino también por el hecho de que él fue presidente de la República durante 6 años, ¿no? Entonces, finalmente la Corte le concedió la prescripción. Y esto se discutió mucho y en el mundo entero, todo el mundo rechazó eso, ¿eh? Dijeron que, en primer lugar, esos delitos no podrían considerarse prescribibles por la naturaleza de los mismos. ¿Cuáles eran los delitos? Recuérdanos. Pues son delitos contra la humanidad. ¿De lesa humanidad? De represión, son delitos de terrorismo de Estado. ¿Y en esos mismos delitos podrías meter a Peña Nieto, por ejemplo, o a Salinas de Gortari, o a Cedillo, no lo sé, o a Fox? El tiempo, Peña Nieto, el tiempo en que fue presidente no puede contabilizarse. En segundo lugar, hay ciertos tipos de delitos cuya prescripción pues, es muy larga, porque las condenas son largas. Ya. Y la prescripción está vinculado pues al tamaño de las posibles condenas, ¿no? Entonces, lo que se está hablando así sin tomar piso es en eso, ¿no? La prescripción, ya. Todo. Es esto que te estoy diciendo. Claro, Pablo. Es la impunidad de los expresidentes que se codifica, que se expresa diciendo eso. Diciendo, a ver, ¿dónde están los cargos? A ver, ¿dónde están los cargos? ¿Por qué que se abran? Que esto, que el otro. Pues, es que sí es la ley, tú lo sabes. No es que sea la ley. No es que sea la ley. Es la torcedura de la ley. Pero es la ley. ¿No sientes que es más torcido? Es que te lo pregunto, Pablo. ¿No sientes que es más torcido hacer un juicio sumario, ponerte en la plaza y decir, ¿quieren juzgar a estos expresidentes o no los quieren juzgar? Pues ¿No crees que eso es más torcido aún? Las ¿Perdón? Es la presión política que ejerce el gobernado contra sus autoridades. Es decir, tienes que esforzarte, tienes que detener la idea. Pero ya no son autoridades. No, pero el resultado de la consulta sí son hacia las autoridades. El pedimento popular sería hacia la autoridad, como dice el texto que presentó Andrés Manuel. Hacia el Poder Judicial, que también ahí hay otra bronca, porque no puedes obligar al Poder Judicial a trabajar en una consulta. Puedes obligarlo a cumplir con su deber, sí. Ya. Oye, dime algo, y si en algún momento hay una consulta popular también, vamos a suponer, la vida da muchas vueltas y tú lo sabes mejor que nadie, Pablo Gómez, hemos seguido tu carrera desde hace mucho, yo la seguía desde que estaba en la prepa, te seguía muy de cerca en lo que ibas haciendo en la izquierda mexicana, y hoy día, donde estás y lo que has visto en el país, te da cuenta de que la vida da muchas vueltas. ¿Qué pasa si en el 2026 o en el 2027 llega una especie de Bolsonaro mexicano y abre el mismo juicio contra un Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, así, sin garantías constitucionales, haciéndolo en un patíbulo, poniéndolo sobre la mesa, poniéndolo en la plaza pública? ¿Quiere juzgar a López Obrador por delitos de lesa humanidad? Está bien, se puede hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es más, yo lo que digo es que esta consulta tiene más propósito hacia el futuro que hacia el pasado. Porque la tradición de la impunidad de los presidentes y expresidentes es algo que se tiene que acabar para siempre. Y en algún momento tiene que haber algún campanazo que diga, esto se acabó, punto. Bueno, pues este es el momento de decirlo, ¿no? De plantearlo. De que la gente se manifieste y diga, bueno, esas tradiciones ya no van a ser reconocidas y ya no van a operar. Y todos los gobernantes tienen que, en su comportamiento, tienen que estar pensando en que esas cosas ya pasaron. ¿Por qué seguían haciendo lo mismo? ¿Por qué con la mano en la cintura cosas de pagar sobreprecios en compras? Mira, todo el mecanismo que hizo Salinas de las privatizaciones, todas llevaron mordidas. No hubo cosas sin mordida. Hicieron una bolsa gigantesca. Entonces, bueno, no me vengan a decir que en un Estado corrupto
el presidente no está encabezando el sistema, ¿no? Eso no creo que sea posible. Oye, ¿qué va a pasar si la Corte les dice que no? Porque veo también que puede llegar a haber algunas voces que Pues yo critiquen a había los ministros, que les digan por que eso están del había lado yo- de los forajidos, decías tú hace un momento. yo había, por eso planteado Ujú. el asunto de Sí, tenía más pies. una La verdad. consulta para oponernos a una ley de olvido, Ujú. que sería pues también equivalente a algo semejante a lo que está planteando la presidencia. Lo que pasa es que te digo que el trámite, Ujú. según la ley, el trámite de las cosas que inicia en este aspecto de las consultas del Ejecutivo, pues le agarra delantera a cualquier trámite que se haga en el Congreso. ¿Entiendes? Son Bueno. 20 días y a la Sí, Corte sí. directo. Sí, porque es el trámite a consulta, pero Pues se sí, y pudo haber ese es el que sometido, se va a resolver ahí. Ahora, tu te propuesta quiero se puede haber decir una sometido a cosa, consulta. la Corte puede cambiar la pregunta. Ujú. La Corte puede aceptar la consulta Ujú. y hacer una redacción adecuada o que le parezca más adecuada a la pregunta. Eso también está contemplado en la ley. Sí, pero el problema parece que no es la redacción, sino el fondo. Bueno, algunos dicen que es la redacción. Sí, o sea, Mira, esto del fondo, ujú. como es muy inexplorado el asunto de consulta, en alguna ocasión presentamos firmas, fueron presentados varios grupos Ya. con firmas. Todos cumplieron el requisito de las firmas. Ujú. Y la Corte dijo, no se puede poner a consideración del pueblo el futuro, las leyes, las nuevas leyes que se hicieron sobre la reforma energética, porque la reforma energética implica el Impuesto. aumento de ingresos Ujú. del Fiscales. Estado, y los ingresos del Estado no son sujetos de consulta. Bueno, cuando pusimos eso en la Constitución de los Ujú. ingresos, estamos hablando de las tasas impositivas, estamos hablando de los impuestos. Ujú. Los impuestos no se pueden poner a consulta porque nadie quiere pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues, no nos Sí, pues, engañemos. ¿Quién va a Pues querer? sí, por eso estaba ahí, pero Bueno. lo interpretaron de la manera más chueca los los más altos jueces del Pues país, justo con los ese tema, ministros de la Corte, no por sería, una consigna presidencial. lo entiendo, y Ahora no ya hubiera no sido hay mejor, consignas Pablo, presidenciales. perdón la interrupción, pero no hubiera sido mejor, en vez de algo que, digo, evidentemente va a tener un conflicto ahí muy severo con la Corte, ¿por qué no meter otra consulta sobre la reforma energética en dado caso? Digo, hay muchas consultas, hay muchas preguntas que a lo mejor tendrían más sentido, máximo en el momento que estamos viviendo, pandemia, COVID, crisis económicas, etcétera. Bueno, tú no puedes hacer una consulta sobre la pandemia, ¿no? No, de la pandemia Sí, no, pero sí consecuencias. Ustedes dicen, por No, ejemplo, pero que la claro, reforma entonces, ¿cómo energética le quita superamos? dinero al país y necesitamos dinero. Entonces, ¿por qué no vuelven a hacer una consulta para ver si se quiere eliminar la reforma energética o algo por el estilo? O sea, hay muchas posibilidades de... Nadie está Mira, proponiendo en una este consulta de la momento, COVID. porque, bueno, el problema no es que haya consulta por realizarla. Ajá. El problema aquí está en que el cometido que tiene la Cuarta Transformación en materia de, digamos, de acoso y de arrinconamiento del Estado corrupto, pues tiene que utilizar pues, todos los medios a su alcance, Ujú. porque de otra manera Bueno, esto no va a triunfar. Todo, tenemos que movilizar a todo el país, ya. tenemos que hacer que todo el país asuma la tarea, porque de lo contrario no vamos a lograr ese cometido. Pues- El Estado profundo, el Estado corrupto Ajá. es muy profundo. Va- Alcanzó una profundidad impresionante en México. Hay pocos países, porque duró muchos años, Ujú. ¿no? Y todo mundo enredó a todo mundo. Claro. De alguna manera
Es entonces, todas las personas fueron involucradas. Por lo que te escucho, para finalizar te preguntaría entonces, Pablo Gómez, me suena más a una consulta de catarsis que a una consulta real. Pues es que la catarsis es un elemento de la política, de la lucha política. Okay. Mira, si en las revoluciones, aquí no ha habido una revolución, pero si hubiera habido revolución, las revoluciones son los que acaban con esas cosas profundas Ajá. de la tradición política y de las estructuras de Estado, porque crean un Estado nuevo. Pero nosotros tenemos que reformarlo. Entonces la tarea es enormemente complicada, ¿entiendes? Totalmente. Y tenemos que invitar al pueblo a que se involucre directamente, así como fue involucrado en el sistema corrupto, pues así tiene que participar políticamente en el rompimiento de los vínculos con ese Estado corrupto. Y no basta con que el gobierno ande haciendo la lucha. No. Bueno. Aquí todo el mundo se tiene que meter y todo el mundo tiene que hacer algo en esta materia. Pablo Gómez, te aprecio mucho la comunicación esta mañana. Por supuesto, le daremos seguimiento al tema y está abierto el espacio siempre. Muy buen día, Pablo. Que estés bien, gracias por la conversación.